¿Qué es la maternofobia? La maternofobia consiste en ese conjunto de prácticas y actitudes que se dan tanto a nivel individual como colectivo y que provocan una discriminación en las madres, que nos discriminan como madres por el solo hecho de ser madres. Algunos ejemplos. La maternofobia la sufrimos las madres ya desde el momento en el cual nos quedamos embarazadas, cuando tanto a nivel social como sanitario a menudo se nos trata de manera condescendiente, de manera paternalista, se considera que no tenemos opinión, derecho a decidir sobre este proceso. Esto es una expresión de maternofobia. También lo es la violencia obstétrica, que no es nada más que una forma de violencia de género. Cuando nos obligan a dar a luz sola, sin poder estar acompañadas, cuando nos separan de nuestra criatura nada más nacer, cuando no se nos informa adecuadamente de los protocolos que se están aplicando en el parto, cuando sufrimos una cesárea innecesaria, una episiotomía por rutina, todo esto es una muestra de violencia obstétrica y una expresión de maternofobia y de discriminación hacia las madres. Después del parto también vemos maternofobia con unas licencias de maternidad muy cortas, de tan solo unas pocas semanas tras dar a luz, que generan una discriminación en las madres, vulneran una serie de derechos de las madres y también del bebé. La maternofobia también la podemos observar con ese juicio constante que se da hacia las madres, que sufrimos las madres, porque a las madres se nos juzga por todo. Todo el mundo se cree con derecho a opinar sobre nuestra crianza. Se nos juzga si damos el pecho, se nos juzga y mira mal si damos el biberón, se nos juzga si colechamos con nuestro bebé, se nos juzga y pone en cuestión también nuestra práctica si ponemos al bebé a dormir en su conita. Todo el mundo se cree con derecho a juzgarnos y a darnos opiniones no pedidas. Una expresión también de maternofobia es, por ejemplo, cuando se nos prohíbe o se nos mira mal por dar el pecho en público o en algún lugar o en una cafetería, en un bar, un restaurante, un museo, y entonces se nos obliga a taparnos o tal vez salir de ese espacio. Esto es una actitud de maternofobia. También la maternofobia la podemos ver cuando se considera que las madres, desde que nos convertimos en madres, dejamos de tener vida propia, que solo podemos dedicarnos a la crianza, que tener hijos e hijas esclaviza. Estas actitudes que tienden a estigmatizar también son una expresión de maternofobia. El gran problema es que todo esto lo hemos normalizado. Pensamos que es normal tratar a las madres así. Y estas actitudes tienen consecuencias en la salud física y emocional de las mujeres que somos madres y tienen también consecuencias en nuestro bienestar económico. Consecuencias físicas las vemos, por ejemplo, en las prácticas constitutivas de violencia obstétrica, que tienen un impacto directo en nuestro cuerpo y también en nuestra salud mental. El impacto a nivel emocional lo vemos cuando se nos culpabiliza constantemente, cuando se nos considera que somos las únicas responsables del futuro de nuestras hijas y hijos, cuando constantemente se nos juzga. Esto tiene un impacto en nuestro bienestar emocional. También vemos el impacto de la maternofobia a nivel económico, cuando sufrimos mobbing maternal en el empleo, cuando se nos discrimina laboralmente por el solo hecho de ser madres. Todo esto son consecuencias de la maternofobia en nuestra salud física, emocional, económica. Y es fundamental visibilizar esta realidad, es fundamental visibilizar la maternofobia para poderla erradicar y ponerla en cuestión. Y de aquí que sea tan necesario visibilizar estas prácticas. Nuestra sociedad es profundamente maternofóbica e hipócrita, porque por un lado alaba la maternidad al mismo tiempo que vulnera los derechos y las necesidades de las mujeres que somos madres. Por lo tanto, fundamental denunciar la maternofobia, visibilizar estas prácticas que nos discriminan como madres, y es fundamental también aquí que el feminismo sea el primero que levante la bandera de la lucha contra la maternofobia. El feminismo debe de abrazar a las madres. Y es fundamental que a nivel social y desde el feminismo se defiendan los derechos de las madres, porque ¿qué harían las sociedades? La sociedad sin mujeres que somos madres, sin mujeres que gestan, paren, amamantan. Y no se trata de idealizar estas prácticas, pero sí darles el valor social, económico, histórico que tiene
y que le ha sido negado. Y señalar que la maternidad, que cuidar, que criar, es responsabilidad de todos, de mujeres y hombres, y que no se nos puede discriminar a las madres por el solo hecho de ser madres.